Amén. Muy bien, así que bueno, hermanos, ya no tenemos nada más, así que vamos a ir a el mensaje de esta mañana, ¿ok? Vamos a ir rápidamente y vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ver algo más de allá de Apocalipsis en esta mañana. Vaya conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12. Sí, hay la Biblia. Apocalipsis capítulo 12. Ahí va, muy bien. Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer solamente 2 versículos, ¿está? Solamente 2 versículos. Vamos a leer versículo 10 y versículo 11. Los que se animen a acompañarme a leer estos versículos, pónganse de pie y vamos a darle lectura a estos 2 versículos. Versículo 10 y versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis. Versículos 10 y versículo 11. Lo leemos todos juntos, leemos los 2 versículos, están todos juntos. Dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ok, vamos a dejar ahí la lectura. Y yo quisiera predicar en esta mañana, hermanos, acerca de la victoria de los creyentes. La victoria de los creyentes. Vamos a orar. Padre, por favor, bendice, Dios, tu palabra. Querido Dios, te damos gracias por darnos este privilegio tan grande de poder tener tu palabra en nuestras manos, de que tú a través de ella te manifiestes y nos enseñes tu voluntad, nos enseñes tu conocimiento. Padre, nos haces sabio a través de conocer tu palabra. Señor, ruego, Dios, tu dirección en este momento. Te pido, por favor, la dirección de tu Santo Espíritu. Por favor, sea Él hablando, Dios, y tu pueblo, tu iglesia, Dios, tú la edifiques, ayudes cada necesidad en esta mañana. Dios, cada uno trae diferentes necesidades, Señor, y Padre, tú la conoces, Dios. Por eso te ruego, me pongo en tus manos, ayúdame a hablar, a predicar lo que tú quieres. Y por favor, Dios, glorifica tu grande nombre, Dios, por favor. Y Dios, te rogamos, Dios, que tú bendigas también a los niños, a los jóvenes. Por favor, Dios, sigue obrando en ellos. Ayuda a los maestros, por favor, y que puedan, Dios, ser de bendición a estos niños. Por favor, dejamos en tus manos, Padre, todo, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, por favor. Hemos visto, hermanos, ¿verdad? Durante algunos domingos vimos de los ángeles. Hay mucho más para hablar acerca de los ángeles. Vimos las categorías de los ángeles. Algunos ejemplos, hay mucho más ejemplos que podemos ver en la palabra de Dios acerca de los ángeles, tanto de los ángeles de Dios como los ángeles caídos. Entonces, pero algo que me impacta es lo que leo aquí, lo leo otra vez y lo que vemos, ¿verdad, hermanos? Lo que nos dice aquí en estos versículos. ¿Qué es, hermanos? Aquí nos habla acerca de cuando ya el diablo, ¿verdad? Como vimos, que el diablo, sus ángeles son echados fuera ya de las regiones celestes. O sea que el diablo primero fue echado del primer cielo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que cuando él pecó, se ensoberbeció, él fue echado del tercer cielo. Dice, fue echado a la tierra.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero el diablo tiene, dice la potestad, él tiene la potestad del príncipe, la potestad del aire. Entonces, él anda todavía, ¿verdad? En las regiones celestes. Y bueno, dice la palabra de Dios aquí, vimos la victoria, ¿verdad? Cuando el diablo ya es echado completamente de estas regiones celestes y echado nada más a la tierra, no tiene más permiso para andar en las regiones celestes. Entonces, ahora el enemigo viene a la tierra, ¿verdad? Y está en la tierra. Y cuando vemos aquí, hermanos, en esta parte de la palabra de Dios, nos habla también de la escena que está pasando durante la gran tribulación. Y nos habla, hermanos, de lo que va a suceder con las personas que creen en Jesús cuando están dentro de la tribulación. ¿Ok? Y ahora, yo quiero que veamos este ejemplo que la palabra de Dios nos menciona aquí, porque aquí son tres cosas que yo quiero que veamos, que son cosas que Dios mismo quiere también que cada cristiano de todos los tiempos refleje en su vida, ¿verdad? Como creyente. Y es lo que va a suceder y lo que va a pasar en la gran tribulación. Ahora, como vemos aquí, hermanos, dice la palabra de Dios que en la gran tribulación, bueno, va a haber persecución en la gran tribulación, lo que va a suceder, ¿verdad? Que no van a tener ya la oportunidad tanto tiempo como para dar testimonio, hablando de que van a vivir la vida cristiana para que otros puedan conocer, ¿verdad?, a Jesús, como la oportunidad que la tenemos nosotros, porque en ese tiempo va a ser corto el tiempo, y aquí nos dice, ¿verdad?, cómo va a ser el testimonio de ellos en ese tiempo. Entonces, pero vemos, hermanos, que nosotros tenemos el enemigo que es Satanás. No tenemos lucha contra ninguna persona, no tenemos lucha contra sangre y contra carne, tenemos la lucha grande contra Satanás, ¿ok? Las huestes espirituales es nuestra batalla. No lo podemos ver esa lucha, no podemos ver nosotros esas huestes espirituales, pero son reales y existen. Por esa causa, la Biblia nos menciona, ¿verdad, hermanos?, que tenemos que nosotros agarrarnos de nuestro Señor, de nuestro Dios. ¿Y qué es lo que hace? Dice la palabra de Dios, el acusador, porque aquí todavía Él no ha sido lanzado fuera. Hoy en día el acusador va delante de Dios, como yo menciono. La Biblia no dice que va al tercer cielo, pero la Biblia dice que va y acusa a los creyentes. ¿Ok? Él mira todo lo que hacemos. Él no sabe lo que piensa, él no sabe lo que hay en tu corazón, pero él sí sabe lo que haces. Y él dice que va y se presenta y acusa, ¿verdad? Acusar a los creyentes. Entonces aquí, versículo 10 nos dice la palabra de Dios ahí. Dice, oí la gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, dice, el acusador, dice en ese versículo, el acusador de nuestros hermanos. El acusador. Luego dice ahí, dice el acusador de nuestros hermanos, dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios, dice, día y noche. O sea, lo que yo estoy diciendo, hermanos, que él no descansa, el diablo no descansa, los demonios no descansan. Ellos, es en serio la lucha que están lidiando. Ellos la han tomado en serio, la toman en serio. Cada día, dice, día y noche. Porque realmente, o sea, las huestes espirituales no son como nosotros tenemos que descansar, nosotros tenemos que dormir y todo eso, las huestes espirituales no, día y noche. Ahora déjame decir, todo lo que nosotros hacemos, ellos lo ven, todo lo que decimos, hablamos, ellos lo oyen, ¿ok? O sea, eso y de esa forma toman para acusarnos delante de Dios día y noche. Ahora, nosotros sabemos que como cristianos tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él es nuestro abogado. Pero lo que Dios dice en su palabra, ¿verdad? Aquí lo importante que en la tierra el testimonio que nosotros damos es para que, primero, para que los demás vean en nosotros que Dios vive en nosotros, para que a través de nosotros los demás puedan acercarse a Dios, ¿verdad? Porque realmente, hermanos, no, mira, porque somos imperfectos, somos pecadores nosotros, ¿verdad? Salvos por la gracia de Dios, podemos fallar. Pero aquí va, no se debe usar eso, una excusa para decir yo soy salvo, por lo tanto,
puedo hacer lo que yo quiero, ¿verdad? No, porque realmente el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a hacer lo malo, sino que siempre nos va a llevar a hacer lo bueno. Porque por eso dice Espíritu Santo, es Dios mismo viviendo en nosotros. Y siempre nos va a llevar a que hagamos mejor y cambiemos, seamos transformados, dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, ¿verdad? Entonces, hay muchas, ¿verdad, hermano? Muchas formas de cómo nosotros podemos, ¿verdad? Callar, ¿verdad? Para que el enemigo no esté acusándonos. ¿Qué pasó con Job? De Job no pudo decir nada el diablo cuando se presentó delante de Dios. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que hubo un varón que era recto, dice, temeroso de Dios? O sea que si Job pudo hacerlo, los creyentes también pueden hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dice, cuando vino Job, ¿no has considerado a mi siervo Job? Él no mencionó a Job, conocía a Job, porque el diablo, como digo, se mueve por todas partes y los demonios que están en diferentes lugares, ¿verdad? Conocen a las personas y conocen a los creyentes. Entonces, y ellos, ¿verdad? Informan a su Dios, a su rey, que es el príncipe de las tinieblas, que es Satanás. Entonces, aquí cuando vamos, hermanos, él viene y acusa a los creyentes. Y cuando vemos, hermanos, que cuando se presenta, le dice, considerado mi siervo Job, él dice, sí, dice, pero tú, dice, él está bien porque tú lo guardas, lo proteges, le pones una protección alrededor de él, dice, a él y a todo lo que tiene. Pero como te digo, él no conoce lo que hay en el corazón ni lo que hay en la mente. Job, él daba testimonio por lo que había en su corazón y por lo que había en su mente. Y esto lo reflejaba por fuera. ¿Ok? Job era un hombre temeroso de Dios. Un hombre que se presentaba cada día, dice, cada día delante de Dios. Y él clamaba al Señor y se preocupaba por si sus hijos hubieran fallado a Dios, iba y ofrecía sacrificio y pedía por ellos. Entonces, cada día, entonces el diablo no tenía nada que acusar, pero él decía, bueno, si le quitas lo que tiene, seguramente él va a negar y va a blasfemar. Pero no sabía que Job era íntegro desde adentro. Desde adentro de su corazón era íntegro para con Dios. Desde adentro de su corazón él era un siervo, ¿verdad? Íntegro, dice, intachable, dice la palabra de Dios. Hermanos, porque realmente todo tiene que venir desde adentro, del corazón. Y es de ahí lo que se refleja por fuera. Porque a veces, ¿verdad? Es imposible que podamos nosotros actuar o tratar de hacer algo que no hay dentro de nuestro corazón, sino que tiene que venir de afuera, trabajar primero lo de adentro para que después se refleje lo de afuera. Entonces, aquí vemos que no lo pudo acusar, pero dice la Biblia que había una protección alrededor de este gran siervo, Job. ¿Quién lo protegía? Dios. ¿Qué protección tenía? Yo imagino, hermanos, una protección de ángeles, ¿verdad? Alrededor de él. ¿Qué pasaba con Eliseo? Como dijimos, ¿no? Eliseo, un montón de carros de fuego, había, dice, miles de carros de fuego alrededor de él, y él estaba, bueno, un tremendo siervo de Dios, Eliseo. Ahora, igual pasaba con Job. Ahora, déjame decir, Dios pone un cerco de protección, hermanos, de los creyentes, de aquellos hermanos que, verdad, que le temen, que le aman, que lo buscan, hermanos, y el diablo no sabe, pero si el diablo nos pone a prueba, Dios permite que a veces el diablo nos ponga pruebas. Y de ahí va a salir lo que hay en el corazón. Y el diablo va a saber ahora lo que hay en el corazón. Porque de ahí va a salir, ¿verdad? Las reacciones de la persona. A Job quiso que sí o sí blasfemara. Pero lo que salió de Job fue gratitud a Dios. Entender que había un propósito por lo que estaba pasando en su vida. Y conoció el corazón de Job y dijo, ¿y este hombre cómo yo lo voy a hacer tirar? ¿Cómo lo puedo hacer caer? Es imposible, no pudo hacerlo. Porque Job hasta el final, él dijo, aunque Dios me matare, yo voy a seguir esperando en él. Y no pudo Job con ese testimonio tan fiel a Dios. Y déjame decirte que ninguna cosa, ni material, ni aún su propia familia, lo pudo hacer que él se apartara de Dios.
Y qué impresionante ese testimonio, querido hermano. Y aquí donde vemos, hermanos, vemos lo que la palabra de Dios nos menciona, que es importante trabajar dentro de nuestro corazón, porque ahí es donde, hermanos, donde sale lo bueno, pero también sale lo malo, ¿verdad? Como dice la escritura, la palabra de nuestro Dios. Pero yo quiero que veamos aquí que el acusador está día y noche mirándonos, día y noche, ¿verdad? Para acusarnos delante de Dios, hermanos. Pero bendito sea el Señor, porque, hermanos, a nosotros día a día vamos creciendo, debemos ir creciendo, cambiando, siendo transformados, amando cada día más a nuestro Dios, hermanos, para que nuestra vida sea creciente y no sea estancada o descienda, ¿verdad? Que cada día crezca nuestra vida más en amarle, en servirle, en consagrarnos más a Él, ¿verdad? En ser transformados. Entonces, aquí lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en estos versículos es, luego sigue diciendo ahí en el versículo 11, dice, tres cosas vamos a ver rápidamente. Dice la Biblia ahí, dice, y ellos le han vencido. Primero, ¿cómo le vencieron al diablo? Dice, primero, por medio de la sangre del Cordero. ¿Ok? Nadie en este mundo, ni en esta vida, los que han existido, generaciones que han existido, las que existen, ¿verdad? O las que van a estar en la gran tribulación, no puede vencer al enemigo ni a las huestes espirituales si no es primero por la sangre del Cordero. La sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, única, limpia, pura, esa sangre, hermanos, que es eficaz para limpiar el pecado de toda la humanidad y que por medio de ella, hermanos, tenemos el perdón, la reconciliación de nuestros pecados, solamente a través de la sangre de Jesús. Hermano, no hay otra forma de limpiarnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. Porque si no hemos sido limpiados, no hemos confiado en el sacrificio de Cristo, no hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, seguimos todavía en nuestros pecados. Por lo tanto, seguimos bajo el mando de Satanás y seguimos bajo las tinieblas. Y no podemos dar testimonio ni vencer para nada a las huestes de maldad. No podemos, imposible. Ahora, el alma que ha sido limpiada por la sangre de Cristo ha sido, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, vamos a ver algunas cosas rápidamente. Primera de Juan, ahí, capítulo 1, versículo 7. Si lo encuentran, bien, si no, escuchen. Y así vamos a ir un poquito, vamos a ver algunos versículos para no, para que si no lo encuentra se pierda de lo que vamos a estar enseñando y así pueda escuchar. Pero dice la palabra de Dios ahí en primera de Juan 1:7, primera de Juan 1:7. Vemos, hermanos, dice la sangre del Cordero, le han vencido. ¿Cómo le vencieron? Ahí dice en el tiempo de la gran tribulación, en el tiempo donde eran perseguidos. ¿Por qué, hermanos? Ellos creyeron, dice en Jesús. Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra de Dios, hermanos, no hay otra forma más. Muchas personas en este mundo tratan de vivir una vida moral, y por medio de ello quieren llegar a obtener la salvación, la vida eterna, ir al cielo un día. Tratan de hacer las más obras que puedan y no estoy diciendo que está mal, porque la Biblia nos menciona que el Espíritu nos trae para hacer buenas obras después, pero ahora, imposible que puedan alcanzar la salvación sin la sangre del Cordero, sin la sangre de Jesús. Si esa sangre no se aplica a la vida de la persona, siguen estando sus pecados. Si batallan y quieren alcanzarlo, imposible si no está la sangre, ¿verdad? Que es recibir a Jesús, creer en Jesús como único y suficiente Salvador, ese sacrificio que Él hizo, creer en ese derramamiento de sangre que Él hizo por causa de nuestros pecados. No hay salvación, no hay seguridad si no creemos en Jesús. En la sangre de Cristo y la sangre del Cordero nos justifica, o quiere decir, hermanos, que nos declara sin culpa, sin pecado, al justificarnos, ¿verdad? Allí en Romanos capítulo 5, versículo 9.
Romanos 5, versículo 9. Dice, pues mucho más. Romanos 5, 9. Pues mucho más, estando ya, dice, justificados, dice, en su sangre. O sea que ahí nos dice, hermanos, hemos sido justificados en su sangre. Necesitamos nosotros más, tenía que haber derramamiento de sangre, si no, alguien tenía que morir en nuestro lugar, porque nosotros merecíamos la muerte, pero nosotros, hermanos, si moríamos íbamos condenados al infierno, pero gloria a Dios que alguien murió por nosotros en nuestro lugar, y ese alguien fue acepto delante de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí la palabra de Dios nos menciona, dice, qué interesante lo que nos dice aquí en este versículo, ¿verdad? Este versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados o declarados justos en la sangre, por él seremos salvos de la ira, por él seremos salvos del juicio, pero sobre todo de la condenación eterna, de la condenación eterna. Porque, hermanos, la palabra nos menciona que ese derramamiento de sangre es lo que nos hizo a nosotros justificados, declarados, cuando creímos en él, porque puede estar ya derramado el sacrificio hace 2000 años atrás, pero hay muchos que todavía no lo han recibido, no han creído, no han puesto su confianza en ese sacrificio de Jesús para salvar sus almas de toda maldad y de todo pecado. Entonces necesitan poner su confianza en Jesús y recibirlo como Salvador para que la sangre de Jesús se aplique y sea justificado y seamos cubiertos por esa justicia de Jesús, para que el Padre mire a alguien, a verdad, justo, a alguien que no ha pecado, y no mire desnudo nuestro pecado, todo nuestro pecado, ¿verdad? Como pecadores que hemos sido, ¿verdad? Por la gracia de Dios hemos sido salvos en el momento que ha creído en él, lo ha recibido. Ahora, hermanos, es como cuando a alguien se le da transfusión de sangre. ¿Qué es la sangre? Es la vida en la persona. Es la vida. Entonces, cuando alguien necesita sangre, tiene un accidente o pasa algo, necesita sangre, esa sangre le va a ayudar a esa persona a que viva. Pero si no se le aplica la sangre, por más que esté la sangre ahí, esa persona puede morir por causa de no ponerle la sangre. Entonces aquí va. Es lo mismo con Jesús. Jesús ya derramó su sangre, hizo el sacrificio, todo, pero si la persona no recibe a Jesús como su Salvador, no cree en él de todo su corazón y lo recibe como su Salvador, esa sangre está ahí. Es eficaz. Puede limpiar, puede perdonar, pero si no la recibe, no sirve, ¿verdad? Para esa persona. Hasta que crea en Jesús y lo reciba como su Salvador, es cuando se hace efectiva en esa misma persona. Ahora aquí vemos, hermanos, ¿verdad? Dice la Biblia que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Dice la Biblia, también nos dice la palabra de Dios ahí un poquito adelante, Efesios 1:7. Dice la Biblia, Efesios 1:7, que estamos ahí en Romanos un poquito adelante, está Efesios. Dice, en quien tenemos, dice, redención, dice, por su sangre. Hemos sido redimidos, dice, por su sangre. Dice, el perdón de pecados. Dice, en quien tenemos redención, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien redime a otra persona, ¿verdad? Ha pagado por alguien, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien, por ejemplo, en ese tiempo que había esclavitud y alguien pagaba por un esclavo, esta persona que pagaba por él, lo libertaba de la esclavitud. Entonces, lo que la palabra de Dios nos menciona aquí, que cuando nosotros, hermanos, Cristo pagó por nuestros pecados y nosotros recibimos ese perdón, hemos sido redimidos, hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para que ahora seamos libres y ya no estemos bajo esa esclavitud del pecado. Entonces nosotros podemos tener, hermanos, el perdón de nuestros pecados, ya no somos esclavos más, somos, ¿verdad, hermanos? Hijos de Dios, somos, hemos sido adoptados como hijos de Dios, hermanos, y Él nos da libertad. Por eso la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo los libertare, van a ser libres, si no, van a seguir siendo esclavos.
Y aquí va lo interesante, hermanos, lo interesante que la Biblia nos dice ahí, ¿no? En que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Tienes que creer. La fe, dice la Biblia, que Dios quiso salvar a las personas por la locura de la predicación. Y la predicación es por la fe. El que cree en él es salvo. Por la fe. Entonces la fe es la que nos lleva, hermanos, a creer en Jesucristo. La fe es la que nos lleva, hermanos, a creer en que la sangre de Cristo es la única que nos puede, hermanos, limpiar de toda maldad. Pero tienes que creer en el perdón. Cuando tú crees eso, cuando lo recibes y crees en eso, es cuando crees que tu vida está en las manos del Señor. Que todo tu ser, tu vida, tu futuro, en los días que Dios te va a dar, está en sus manos. Pero no solamente en esta vida, sino en la que viene. La que viene, que no se acaba nunca, que es para siempre, que es eterna. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que le vencieron, ahí hablando y volviendo ahí, hermanos, en Apocalipsis, le vencieron, dice, por medio, dice, de la sangre del Cordero. Lo vencieron por la sangre del Cordero, porque creyeron en Jesús. Aún ahí estando, hermanos, ahí estando en la tribulación, claro, había ya era diferente la salvación, es diferente, o va a ser diferente la salvación, porque ahí tienen que pararse sí o sí, como cuando hay persecución, cuando a alguien se le persigue, él decide si va a creer y ser perseguido, o va a decir no creo y entregarse a los verdugos y negar a Jesús, a su Mesías, a su Salvador. Entonces aquí va. Era complicado, o va a ser muy complicado, o es complicado cuando hay, ¿verdad?, persecución. Algunos lugares donde lo hay todavía, o países donde todavía hay persecución, pero la Biblia dice que va a venir esto, ¿verdad?, en el tiempo de la tribulación. Pero luego nos dice ahí, hermanos, dice que ellos le han vencido, versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice que ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y luego dice, mira lo que dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Le han vencido por la sangre del Cordero y también le han vencido por la palabra del testimonio. Escúcheme, hermano, ¿qué testimonio tenían ellos? Ellos tenían el testimonio de que Jesús los había salvado. Él tenía el testimonio de que Cristo es el único camino para ir al Padre, para ir al cielo, que la sangre de Cristo era la única que puede limpiar todo pecado. Ellos tenían la palabra del testimonio que Jesús es el único Salvador. Entonces, ellos, hermanos, dice la Biblia que le vencieron por medio de la sangre del Cordero, pero por el testimonio, la palabra del testimonio. Porque ahí, como yo mencioné hace rato, va a ser poco tiempo. Dice la Biblia que por causa, ¿verdad?, de los escogidos estos, dice, días van a ser acortados, ¿verdad? Hablando también de los israelíes, de los judíos. Ahora, pero cuando dice la palabra de Dios que muchos van a tener que morir ahí en la gran tribulación, ¿por qué? Porque no van a negar a Jesús. No van a negar a Jesús. Y si no niegan a Jesús, van a tener que morir. Va a ser complicado. Mira, déjame decirte que cuando era la persecución en Roma, era por eso cuando Cristo dijo, dice, el que quiera el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Sígame, porque está diciendo literalmente, dice, si tú me vas a seguir, dice, no creas que el mundo te va a aceptar o te va a recibir o te va a aplaudir o vas a ser muy famoso en el mundo. No, 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 no. ¿Por qué? Porque estás llevando mi cruz. O sea, esa es la cruz que estás llevando. A algunos le costó la vida, ¿verdad, hermanos? Y muchos no quieren eso. Muchas personas no quieren eso. No, no, yo no quiero ser rechazado por el mundo. No, no, yo quiero tener influencia en el mundo. Y déjame decirte, te estoy diciendo, si nosotros hacemos lo bueno, claramente Dios nos va a bendecir. ¿Me entiendes? Y si da un buen testimonio también, vas a ser de bendición a muchas personas. Hay personas que tal vez no les gusta porque están en las tinieblas y hacen lo malo. Pero siempre que tú haces lo bueno, es lo que estás sembrando. Ahora aquí, la palabra de Dios nos menciona, hermanos, aquí, que dice la Biblia que Él le han vencido
por la palabra del testimonio, como te menciono, el testimonio va a ser ahí. ¿Tú crees en Jesús? ¿Sí o no? Y la palabra de ellos va a ser sí. ¿Y lo que va a venir después? Bueno, entonces vas a morir por ese testimonio. Eso va a suceder en la gran tribulación. Vas a ser decapitado por este testimonio que tienes. Tú has creído en ese Jesús porque el diablo aborrece la luz, las tinieblas. Él sabe que le queda poco tiempo y viene con ira con todos aquellos que profesan que son de Jesús. Ahora, como yo menciono, gloria a Dios, la iglesia no va a estar en ese tiempo. Pero lo que yo menciono, hermanos, es de que el cristiano también en este tiempo tiene que tener esa convicción. Porque si no, ¿qué va a suceder? Si nos avergonzamos de Jesús, dice, Él se va a avergonzar de nosotros. Si lo negamos, Él nos va a negar también. Entonces, el cristiano lo que le da el valor, hermanos, es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo que le da el valor, hermanos, al cristiano de pararse en cualquier situación y decir, yo soy hijo de Dios y yo soy creyente y Cristo es mi Salvador, yo lo he recibido a Él como mi Salvador, lo da el Espíritu Santo, porque la Biblia dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, el Espíritu Santo es el que te da el valor en tiempos, hermanos, difíciles, en tiempos críticos, en tiempos, hermanos, Él te da el valor y te da el empuje y te da, hermano, la fortaleza y te da el ánimo. Dice que cuando Pablo iba, hermano, ¿cuántas veces apedrearon a Pablo? Bueno, lo apedrearon, lo azotaron y tantas cosas que le pasó a Pablo, pero siempre venía, ¿verdad?, alguien a fortalecerlo. El Espíritu Santo sobre todo que estaba ahí con él, pero venía un ángel se le aparece y le dice, ánimo Pablo, así como lo has hecho aquí, sigue predicando, ¿verdad? Porque realmente, hermano, él necesitaba como humano ese ánimo. Ahora déjame decirte, tenemos al Consolador nosotros, que es el Espíritu Santo, cada día. Qué bendición por eso. Y aquí la Biblia dice que ellos van a tener solamente la palabra del testimonio. Pero tú y yo, hermanos, ahora no tenemos persecución. Nadie te va a venir ahí con el arma a tu casa y te va a preguntar si tú eres cristiano. No, en este momento no, ¿verdad? Pero lo que Dios dice que tú tienes que tener esa misma convicción. Porque un cristiano tiene que tener esa convicción y tiene que ir creciendo esa convicción. Amén. De que eres de Dios, de que eres del Señor, de que eres cristiano, hermano. Entonces, cuando vemos ahí, es algo tan especial, hermanos, tan especial, hermanos. ¿Por qué? Porque en este mundo, hermanos, hay muchos, ¿verdad? Hay muchos falsos testimonios también. Hay buenos testimonios de creyentes de verdad que han crecido en el Señor y han dado un buen testimonio ante los demás, pero hay muchos que han dado un muy mal testimonio. Estábamos visitando, cuando vamos visitando nosotros, a veces nos encontramos con personas que dicen, no, yo no quiero saber nada con Dios. No, yo no quiero ir a la iglesia, no. Pero le digo, pero ha pasado algo. ¿Ha sucedido algo tal vez en tu vida? ¿Por qué vos decís que no crees en Dios? No, porque y comienzan a contar, hermanos, a veces de cristianos, de los que van a la iglesia, de los que muy mal testimonio, ¿verdad? Dicen, no, pero que él se dice que es cristiano y mira las palabras que dice. No se le ha ido ninguna de esas palabras vulgares y cómo habla, y sigue todavía en lo mismo. Él dice que es cristiano, pero, hermanos, y el diablo, dice el acusador, y él ve todo eso. Y eso trae un mal testimonio a los demás. No estoy diciendo, hermanos, que verdad que vamos a ser perfectos, podemos fallar. Nosotros como hombres, porque somos humanos, ¿verdad? Podemos fallar. Pero no es una excusa, ¿verdad? Porque somos humanos y pecadores, vivir como mundanos, como sin conocer a Cristo. Entonces, aquí por eso, hermanos, el testimonio, ¿cómo lo vencieron ellos? ¿Cómo vencieron al enemigo? Lo vencieron por la sangre primero de Cristo, por la sangre del Cordero que los había limpiado, los había purificado, y segundo lugar, lo vencieron por la palabra del testimonio. Pero el testimonio es que si yo soy cristiano, tengo que vivir cada día más como Cristo.
cada día parecerme más a Él, cada día crecer en esos caminos. Entonces, eso es lo que no va a tener, hermanos, que decir el diablo de vos, como no lo tuvo que hacer con Job. Se presentó y no tuvo nada que acusar a Job. Y como yo menciono, hermano, ¿verdad? Este muchacho con el que estamos hablando allá también, y muchas personas que hemos hablado, algunos nos comentan esto, y hablaba con este joven y él dice, no, dice, porque, dice, lo único que vi, dice, dice, lo que se decían cristianos, dice, estaban, hacían esto, por eso yo preferí, dice, irme a otro lugar, dice, ahora él no se estaba congregando, dice, y él me habló acerca del budismo, dice, yo me metí en esto y estoy en esto, dice, y he conocido muchos. Él no había recibido a Cristo, se ve que no había entendido bien la salvación. Ahora, yo sé, hermanos, que tampoco debe ser una excusa, ¿verdad?, para decir yo me voy a alejar de Dios por ver el testimonio de alguna persona, ¿verdad?, que es inmadura, que no ha crecido en el Señor y que necesita ir creciendo cada día para excusarnos, decir, no, yo no voy a la iglesia porque Dios no nos dio mal testimonio a Dios, ¿verdad? Nadie, no nos dio mal testimonio al Señor. El Señor es fiel, el Señor es santo, el Señor es puro y Él es nuestro mejor amigo cada día. Por eso cuando dice el Señor, dice, puesto los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Porque no podemos, hermanos, limitarnos en poner los ojos en un hombre. Por más fiel que sea esa persona, no podemos limitarnos en poner los ojos en él porque algún día te puede fallar. Pero Dios no nos va a fallar nunca. Amén. Él es fiel y a quien vamos a dar cuentas es a Él, hermano, y mirándolo a Él y siguiéndolo a Él, hermanos, vamos nosotros a poder hacer, hermanos, mucho más porque vamos a estar, hermanos, libres para seguir al Señor. Entonces, dice la Biblia que le han vencido por medio de la sangre, dice del Cordero, pero del testimonio, la palabra del testimonio de ellos. Yo quiero que vea rápidamente conmigo ahí 2 Corintios, por favor, 2 Corintios. Ahí en 2 Corintios, segunda carta a los Corintios, por favor, mira lo que dice ahí. Mira conmigo, por favor, el capítulo 2. Como creyentes, hermanos, ¿qué es lo que Dios nos menciona y nos dice? ¿Y qué espera cada día nosotros que vayamos creciendo? ¿Para qué? Para dar testimonio de Él. Dice ahí en el capítulo 2 de 2 Corintios, versículo 14. Mira lo que dice versículo 14. Dice la Biblia, hermanos, dice, versículo 14, dice, más a Dios, dice, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dice, y por medio de nosotros, mira lo que dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mira lo que dice, hermanos, qué interesante, pero qué responsabilidad. Porque a través de los cristianos Dios manifiesta su olor de conocimiento en todo lugar. Por esa causa, lo que Dios espera es que nosotros crezcamos cada día más en conocimiento de Dios, y si conocemos a Dios, claro que vamos a saber qué hacer y qué no debemos hacer. Y siempre pensar en todo lugar donde estemos, cómo yo debo hablar, cómo me debo dirigir a estas personas, qué testimonio yo debo hacer. Y verdad, hermanos, siempre en todo lugar, dice, Dios manifiesta el olor de su conocimiento a través de sus hijos, de los creyentes. Y luego dice ahí, hermano, nota lo que sigue diciendo, porque para Dios somos grato olor de Cristo. Mira lo que dice, en los que se salvan y en los que se pierden. En los que se salvan y en los que se pierden. Dice, y a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Dice, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente?
Pero dice que para unos olor de vida para vida y para otros olor de muerte para muerte. Porque, querido hermano, cuando nosotros vamos y damos un buen testimonio, no habrá excusa de las personas que no quieran creer en el Señor. Si no creyeron es porque realmente, hermanos, y rechazaron ese testimonio de la palabra, pero también de la vida del creyente, hermanos. Déjame decirte que han rechazado la vida y por lo tanto es olor para muerte. Porque a través del evangelio se salvan o se condenan. Los que lo reciben se salvan, los que lo rechazan se condenan. Entonces, la palabra del testimonio nunca debe faltar como cristianos, que debemos hablar de Cristo a otros. Pero no se queda ahí solamente eso, no solamente hablar, sino vivir también. Vivir una vida de testimonio. Que los demás puedan ver en ti algo diferente. Que ya no sea la misma persona, que vean un cambio. Que ya no sea, ¿verdad?, el mismo que de antes, la misma que antes, las mismas palabrotas, los mismos lugares, vistiendo igual como el mundo, viviendo igual como el mundo, yendo a los lugares del mundo va y no hay ninguna diferencia. Tiene que notar los demás la diferencia, porque una cosa, el diablo es el acusador, pero Dios sabe todo. No tiene que venir el diablo a decirle lo que está haciendo, porque Dios lo sabe. Pero el diablo se encarga de ir a acusar. Ahora, pero déjame decir, querido hermano, vea qué interesante es lo que nos dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? En estos versículos. Entonces, yo solamente leo lo que dice la palabra de Dios. Yo solamente predico lo que dice la palabra de Dios porque Dios también me habla a mí. Porque, hermanos, todos como creyentes tenemos que vivir una vida que agrade a Dios. Entonces, pero sigue leyendo ahí, dice versículo del capítulo 2 que estamos, ¿verdad? Dice versículo, leímos el 14, mira lo que dice ahí. Versículo 17, dice, pues no somos, dice, como muchos, versículo 17, como muchos, dice, que medran, dice, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amén. Por esa causa tiene que ser la palabra la que hable. Amén. Y hermanos, y si conocemos a Jesús, como yo menciono, cada día le pediremos a él que nos ayude a cambiar, a ser diferente, a ser transformado, hermano, y a ir creciendo cada día más. Hermanos, porque esa no es obra tuya. No es que nosotros y nos forzamos ahí para hacerlo. Claro que hay luchas y hay batallas porque tenemos la naturaleza pecaminosa todavía, pero déjame decirte, tenemos nosotros una gran ventaja, que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. El Espíritu Santo de Dios, el cual nos dice, nos ayuda, nos empuja y cada día nos recuerda, hermanos, para que nosotros sigamos adelante siendo transformados a la imagen de su Hijo, para testimonio a los demás. Porque si somos hijos de Dios, nuestra alma está limpia, está pura por la sangre de Jesús. Pero Cristo, el Dios, quiere alumbrar en ti y mostrar su conocimiento a todos los demás a través de los creyentes, a través de la iglesia. Y hermanos, rápido, el último punto que nos menciona ahí la palabra de Dios en Apocalipsis, mira lo que dice ahí, por favor. Dice, estamos en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11 estamos viendo. Apocalipsis. Bien, mira por favor lo que nos dice ahí. Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11. Dice la palabra de nuestro Dios, dice, hermanos, ellos, dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y luego dice otra cosa más ahí, dice, y menospreciaron, mira lo que dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No quiere decir, pues yo me odio a mí mismo, no está hablando de eso, ¿verdad? No, yo me quiero morir y que sabe que no. Realmente aquí, una cosa que dijo el Señor, y en esos tiempos, justo en esos tiempos que queda, ¿verdad? Son 3 años y medio de la gran tribulación. Lo que quiere decir, hermanos, ¿verdad? Cristo dijo una cosa, también en Mateo, dice, el que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero el que dice que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, en ese tiempo de la persecución, como yo mencioné hace rato, ellos lo que hicieron, dice, es que tuvieron en poco su vida. Si era necesario morir por Cristo, ellos estaban dispuestos a hacerlo. ¿Ok?
¿ok? O sea que sus vidas no era lo primero en ellos, la vida terrenal que ellos vivían, ¿verdad? O el tiempo que pudieran vivir en este mundo terrenal no era lo más importante para ellos. Ellos sabían que iban a ir con el Señor el día en que morían, el día en que partieran. Y por lo tanto, tenían que dar testimonio de Jesucristo. Y si eso le iba a costar que fueran a la muerte, ellos estaban contentos. Voy con el Señor. Y a ese punto, hermanos, tiene que llegar el creyente a entender, hermanos, que la vida terrenal es pasajera, que esta vida no sabemos cuánto tiempo la tenemos. ¿Quién te garantiza que mañana va a estar con vida? Nadie, ¿verdad? Nadie nos garantiza. Ahora, no quiere decir que por eso no vas a hacer tus responsabilidades en la tierra como persona. Tenemos que trabajar, tenemos que hacer esto otro, ¿verdad? Tenemos que ser responsables de nuestras funciones terrenales. Tienes que pagar esto otro, la luz, el agua y esta cosa, y ser responsable en esas cosas. Pero no está diciendo aquí, hermanos, ¿verdad? Que nosotros vamos a poner por más alto mi vida terrenal y las cosas como más importancia, las cosas de este mundo, y dejar la prioridad a Dios por abajo de esa vida terrenal. ¿Me entiende? Aquí la palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? Nos está diciendo que ellos menospreciaron sus vidas hasta la muerte, ¿ok? Ellos dijeron, si voy a morir por el Señor, amén, gloria a Dios, yo voy a hacerlo, ¿verdad? Pero no valoraron más su vida terrenal que la celestial. Ellos invirtieron, hermano, ese tiempo, yo creo, en lo eterno. Sabían que iban a morir. Sabían que en cualquier momento iban a morir por causa del testimonio de Jesús. Pero ahora, yo lo que me pongo a pensar, y nosotros debemos pensar es, ¿cuánto tiempo vamos a vivir en este mundo? No lo sabemos. Por lo tanto, es bueno invertir. Amén. Tu tiempo para con el Señor. Amén. Obras para con el Señor. Trabajar en la obra del Señor también. Darle tiempo al Señor, ¿verdad? A su obra. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a contar y lo que va a valer allá en el cielo. Aquí en la tierra, los pasajeros, todo se va a quedar aquí. Nada de lo que tenemos nos vamos a llevar, ¿ok? Nadie se lleva nada cuando muere. ¿A quién has visto que se lleva todo cuando se va? Nadie. ¿Verdad? Hemos ido a diferentes sepelios, en el cementerio. A nadie lo vemos que le están echando todas sus cosas ahí. A nadie. Se van así como vinieron. Nos vamos así como vinimos. Ahora, aquí va. Lo que yo estoy diciendo, hermanos, es que las prioridades tienen que estar en orden. El cristiano tiene que tener como prioridad, hermanos, lo más alto es el Señor. Por eso dice, yo quiero que veamos rápidamente lo que dice ahí, por favor. Ve conmigo ahí lo que dice Colosenses capítulo 3. No vamos a tardar mucho más, ¿ok? Pero dice ahí Colosenses capítulo 3. Por esa causa, hermanos, el tiempo es del Señor. Él nos da el tiempo, Él nos presta el tiempo. Hermanos, por lo tanto, es importante que nosotros busquemos a prioridad las cosas de arriba. Seamos fieles a nuestro Dios. Hermanos, si podemos servir al Señor en todo lo que podamos, debemos hacerlo. Claramente, no dejando las responsabilidades terrenales que tenemos, como dice la Biblia, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ¿verdad? Entonces, pero vemos aquí, dice la Biblia, Colosenses capítulo 3. Dice Colosenses capítulo 3, mira lo que dice ahí desde el versículo 1. Qué interesante. Si pues habéis resucitado con Cristo, quiere decir resucitar, que está viviendo una vida nueva. Ya una vida nueva, ya sos creyente, ya lo recibiste y ahora tienes una vida nueva en Cristo, has sido salvo, has sido rescatado del infierno, de la condenación. Y luego dice, si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice ahí, primero lo que dice ahí, busca las cosas de arriba. ¿Qué son esas cosas de arriba? Son las cosas que no se corrompen, las cosas eternas. Esa es tu fidelidad a Dios. Porque no es al pastor, no es a la iglesia, es a Dios. Porque es una comunión personal con Dios. Darle tu tiempo, tu servicio a Dios. A Él.
¿Y qué cosas son eternas? ¿Qué cosas son eternas? Las almas son eternas. Tú puedes hablar a otra persona de Cristo, aprender a darle el evangelio a una persona, a invitar a una persona a venir a los pies del Señor. Esas almas son eternas porque esa persona se convierte al Señor. Ese es el fruto que tú vas a tener ahí en el cielo. Y déjame decirte, después vamos a hablar un poquito más, pero déjame decirte, hermano, el que gana almas, dice la Biblia, es sabio. Es sabio. Y hermanos, yo quiero buscar las cosas que van a perdurar, amén, allá en el cielo. Yo quiero esas cosas que van a perdurar, hermano, en el cielo, y debemos poner nuestra fidelidad en él, hermanos, ¿verdad? El congregarnos, el escuchar más para aprender la palabra es importante, amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no dejando de congregarnos. Entonces, ¿por qué? Porque voy a aprender más, entre más escuches, más aprendes, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, pero dice ahí, buscad las cosas de arriba. Dice, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice otra cosa más, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. O sea, las prioridades, mi prioridad debe ser honrar a Dios primero y Él nos va a dar la sabiduría para hacer lo demás en la tierra. Si tú realmente, hermanos, honras a Dios, buscas a Dios, amas a Dios, sirves a Dios, hermanos, Dios te da la sabiduría en el mundo. Porque la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Que el que se interesa, dice, por los negocios, dice, del Señor, dice, tendrá honra. El que se interesa por los negocios del Señor va a tener honra. Entonces, porque, hermanos, el Señor, hermanos, es el que nos da la sabiduría para hacer las cosas en la tierra. Y también es realmente, hermanos, el rey, es el dueño de todo. Amén. Él es el dueño de todo. Amén. A veces, hermanos, nosotros queremos ahí, ¿verdad? Ser medios duros, y decir, no, pero ¿qué tal si no hago esto? Y si no hago esto otro, y si no voy a este otro lugar, y no hago, y hermanos, y estamos muy afanados a veces, ¿verdad? Queriendo hacer las cosas por nosotros mismos. Pero si realmente tú das primero el lugar a Dios, Dios te da la sabiduría, la fortaleza, la fuerza, aún los medios para hacer lo que tú necesitas hacer. Amén. O sea, es al revés. Uno dice, no, pero si yo no lo hago, ¿qué va a suceder? Parece que fuera al revés las cosas, ¿no? Entonces, dice la palabra de Dios que si tú lo honras, ¿verdad? Va a haber, dice, tú lo glorificas y buscas el bien, ¿verdad? Buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, dice, Dios te va a ayudar para hacer lo terrenal. Ahora dice ahí, ¿verdad, hermanos? Luego sigue diciendo, vea conmigo versículo 5, ahí mismo, versículo 5. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué es lo que son esto, hermanos? Buscando cambiar nuestra vida, ser transformado, dice, haced morir, dice, pueblo terrenal en vosotros. Como yo mencioné, hermanos, viene desde adentro del corazón. O sea, todo viene de adentro y tengo que trabajar acá adentro para que lo de afuera sea algo eficaz, ¿ok? De adentro. Hay cosas con las que batallamos todos nosotros, ¿ok? Como humanos. Hábitos, malos hábitos, batallamos con pecados y todas esas cosas, hermanos, si nosotros comenzamos a trabajar desde adentro, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a dar un buen testimonio para afuera y nuestra vida va a ser cambiada y transformada de día en día. Por eso dice ahí, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, dice que es idolatría, ¿verdad? A los que, ¿verdad? Se enamoran tanto del dinero, que dicen, no, pues yo no, y siguen teniendo y siguen, quieren más. Ahora, dice aquí, dice, cosas por las cuales la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. Nota que dice ahí, a los hijos de desobediencia. Porque cuando nosotros nos enfrascamos en lo terrenal y cambiamos hermanos, las prioridades, dice la Biblia, que es ahí donde el Señor se enoja con Dios. O bien dice la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces aquí es donde vemos, hermanos, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que sin el Señor no podemos hacer nada. Amén. Claramente nos lo dice. Separados de mí, nada podéis hacer.
Pero en cambio con Él, más Dios nos da la victoria, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que por medio de Jesús tenemos la victoria. Los cristianos victoriosos son esos cristianos. Dice, le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el testimonio que tenían, dice, de la palabra del testimonio de ellos. Y luego dice, porque aborrecieron sus vidas hasta la muerte. O sea que no llegó un momento en que cambiaron sus prioridades, sino que todo el tiempo fueron fieles. Dios está en primer lugar. Dios está en primer lugar. Y esa fue su vida, y eso fue lo que el diablo no tuvo que acusar de ellos, y eso fue, hermanos, lo que los llevó a ellos a ser unos cristianos victoriosos. Le han vencido, le vencieron, porque fueron esos cristianos eficaces en la vida. Ahora, hermanos, esos cristianos también traen mucha bendición. Amén. Mucha bendición. No solamente a los demás hermanos, a los demás cristianos, pero a muchas almas que van caminando al infierno y son rescatadas, muchos de ellos por el testimonio. Yo conozco al hermano, yo conozco a la hermana, y qué hermana, ¿verdad? Qué amables, y hermanos, no estoy diciendo, hace rato hablaba de los malos testimonios, pero también hay buenos testimonios. Hay hermanos fieles. Hay quienes se paran por el Señor y tienen temor de Dios y se preocupan por otros. Y tienen un corazón cada día que va creciendo el amor de Dios en sus corazones, porque digo, esto es una etapa. Hermanos, es un proceso, etapa tras etapa, ir creciendo de gloria en gloria. No somos perfectos de un día en otro, pero el cristiano que realmente, hermanos, el Espíritu Santo de Dios mora en él y quiere y está trabajando en su vida, va creciendo, va cambiando, tiene el deseo, no se pierde ese deseo de ser diferente, de cambiar, y está ahí luchando, y está agarrándose del Señor, y está, hermano, dando prioridad al Señor, y está dando su tiempo al Señor, y hermanos, y va madurando cada día, y va aprendiendo a discernir lo bueno y lo malo, va dejando lo malo, y va agarrando lo bueno, y cada día va creciendo, porque hermanos, como yo menciono, eso es lo que Dios quiere, es una relación personal y una comunión personal con Dios, amén. Y cuando hay cristianos así, una iglesia es fuerte, una iglesia, hermanos, es poderosa, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo no puede acusar, no tiene que decir, amén, mal de sus hijos, de los hijos de Dios. Y por lo tanto también hay personas que van a querer conocer lo que ese cristiano tiene, amén. Van a querer venir, qué lindo, ¿verdad? Hemos visto personas que dicen, y esta persona va a tu iglesia, dice, sí, le digo, se congrega, mira, dice, ¿cómo ha cambiado? Dice, es muy diferente ahora. ¡Qué bendición! Amén, por eso. ¿Cómo ha sido cambiado? No, antes yo lo conocía, dice. Déjame decirle, hermano, eso es muy lindo, amén. Y eso es un testimonio para bendición a otros. Vamos, ahora, Padre, te damos gracias por tu bendito amor. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro Dios. Oh, Señor, cuánto necesitamos de ti cada día. Oh, Dios mío, cada día el enemigo nos quiere acusar. Hay personas que nos miran, nos observan todo el tiempo. Y ven lo que hacemos, ven lo que hablamos, ven dónde vamos. Y ellos piensan si nuestra vida, nuestro decir, concuerda con lo que hacemos. Y Señor, el enemigo también nos acusa día y noche. Te ruego nos ayudes cada día a ser cristianos que van creciendo más y más. No olvidar la purificación de nuestros pecados por la sangre de tu amado Hijo Jesús, pero ir creciendo cada día más en repartir en cada lugar donde andemos el conocimiento de que somos tus hijos, de que puedan ver en nosotros a alguien diferente, que no vean en nosotros algo que les trae tropiezo a sus vidas,
Por favor, ayúdanos, ayúdanos. Danos de tu gracia. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia. Como iglesia podamos también, Señor, ser de bendición. Yo sé que no hay otra cosa más preciosa que ser de bendición a personas que darle el evangelio, hablarle y decirle acerca de la salvación. Pero también qué importante es nuestra vida personal, nuestra comunión personal contigo. Y esa transparencia que debemos tener para contigo, Señor. Y no debe haber, Dios, dudas de que realmente somos lo que decimos ser, que somos creyentes y que te amamos y que tememos y que deseamos agradarte. Por favor, bendice, Dios. Es que hay alguien que aún no ha recibido, aún no ha sido lavado por la sangre de Jesucristo, que aún no ha abierto su corazón a ti, que no ha creído en el evangelio y no ha recibido a Jesús como su único Salvador. Te ruego que no permitas que viva a tiempo así. Señor, ten misericordia, dale discernimiento para que pueda abrir su corazón a Jesús y pueda recibirlo como su Salvador. Así como estamos aquí rápidamente, yo quiero hacer una invitación. Aquí hay alguien que dice, pastor, ora por mí. Yo soy esa persona, yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. Todavía no lo había hecho, pero yo quiero estar cubierto por la sangre de Jesús, la única que puede limpiarme. Creo que es la única que puede limpiarme. Yo quiero estar cubierto por esa sangre de Jesús para que el día en que yo muera, mi alma va al cielo con él y pueda tener esa seguridad. Levanta tu mano, alguien así, yo quiero orar por ti. Hay alguien que dice, todavía no he recibido a Jesús, pero yo quiero hacerlo, quiero abrir mi corazón a Jesús en esta mañana y quiero dar testimonio. Yo no me avergüenzo de él y yo en esta mañana quiero dar testimonio y yo quiero recibir a Jesús como mi Salvador. ¿Alguien así? Si todos aquí ya lo hicieron, qué bendición. Ya recibieron a Jesús como su Salvador, qué bendición. Pero si no lo has hecho y aún todavía dudas de que lo hiciste, no tardes en hacerlo, porque esa es la forma de vencer. De lo contrario, no podrás vencer. Seguirás siempre siendo derrotado por el enemigo. Padre, por favor, bendice tu palabra. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra victoria, porque tú ya venciste en la cruz del Calvario y por medio, Dios, Dios, de tu sangre preciosa, nosotros también hemos vencido la muerte, la segunda muerte. Ayúdanos, por favor, sigue obrando y bendiciendo nuestras vidas espirituales para que puedan seguir creciendo. Dios, bendice a mis hermanos, tanto los que están aquí presencialmente como los que están conectados. Sigue obrando, Dios, en cada uno y cada uno ayúdales a dar ese conocimiento de ti en todo lugar donde estén, Padre. Por favor, sigue obrando en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Muy bien, hermanos, qué bendición. Gloria a nuestro Dios por eso, ¿verdad?